En esta prisión, lo obligan a vender su dignidad por una simple moneda. Pero no te dejes engañar, este chico está encerrado por intento de asesinato. Y cada moneda sucia que gana es para ella la única razón de su lucha. Él tuvo que hundir la cara en el lodo por esas monedas. Vos solo tenés que hundir el botón de suscribirse. Y ya que estás, comenta qué manga querés ver después. Empecemos. Desde chico, para este joven la violencia era cosa de todos los días. Creció acostumbrado a los golpes, recibiéndolos una y otra vez de la persona que se suponía que era su padre. Para él, lastimarse era tan normal como respirar, algo completamente familiar. Ahora, en un centro de detención juvenil, un lugar donde se juntan los jóvenes con los crímenes más graves de Corea del Sur, esa normalidad seguía presente. Encerrado con otros delincuentes, nuestro protagonista, Cha Yu-yong, se las arreglaba como podía para conseguir algo de plata. Había pala nieve por monedas, calentaba zapatos por unas pocas más, e incluso se había rebajado a ser la mascota de otros internos. Hoy, la oferta era ser un blanco humano por 500 wones. Un tipo grandote, Kim Sung-ho, un delincuente violento a 2 años de prisión por sus crímenes, lo tenía en la mira, tirando una moneda con una gomera. Cha Yu-yong, pálido y con el rostro marcado, intentó negociar. «Che, no podés pegarme normal, no hace falta llegar tan lejos». Pero Kim Sung-ho se rió. «¿Te vas a echar para atrás? Dijiste que necesitabas plata, ya hiciste de todo por unas monedas, ¿y ahora te vas a acobardar por 500 wones?» Sabiendo que no tenía más opciones, Cha Yu-yong se resignó. «Está bien, lo hago». Kim Sung-ho estiró la gomera y con una sonrisa torcida le dijo que cerrara los ojos, que no fuera a hacer que de reventara un ojo, o peor, la frente. El aire se cortó por un instante. La moneda salió disparada, pero en vez de darle a Cha Yu-yong, se desvió de forma inesperada. Los otros presos se sobresaltaron viendo cómo la moneda rebotaba de una pared a otra, luego en la puerta, para finalmente caer con un splash directo en el inodoro. Kim Sung-ho se puso furioso. «¡Maldita sea! ¿No hay más gomeras? Son difíciles de conseguir acá». Mientras el otro se quejaba, Cha Yu-yong, con un pequeño rastro de sangre en la nariz y una sutil sonrisa de medio lado, se dio media vuelta. Kim Sung-ho, molesto, le dijo que había tenido muchísima suerte. «¿Qué haces? ¿No vas a agarrar la plata?» Sin dudar, Cha Yu-yong recogió las monedas que le pagaron por el intento fallido y se fue corriendo agradeciendo rápido al jefe. Sung-ho, con una sonrisa que no prometía nada bueno, detuvo a Cha Yong antes de que pudiera irse. No iba a ser tan fácil. La moneda que había caído en el inodoro seguía ahí y el jefe quería ver un poco más de espectáculo. «Agárrala con la boca», ordenó, mientras los otros internos comentaban lo insalubre que estaba ese inodoro. A pesar de los murmullos de asco, Cha Yong no dudó. Se inclinó y con un chapuzón que salpicó a todos, hundió su cabeza. Los presentes se alejaron con muecas de desagrado, espantados. Pero Cha Yong se levantó, empapado y con la moneda entre los dientes, no por esos 500 wones. Los tenía a todos engañados. Por dentro, con los ojos brillando de una determinación que muchos confundirían con desesperación, pensó: «Con esos 500 wones hice 50.000, manga de bobos». Era su secreto, su manera de sobrevivir y prosperar en un lugar donde nadie más se atrevería. Mientras se retiraba, los otros presos lo veían con una mezcla de lástima y burla, hablando de cómo se había vendido por tan poco. Se preguntaban qué le pasaba a Cha Yong, por qué estaba tan obsesionado con la plata. Algunos especulaban que tenía deudas, mientras otros se reían de su caída. Lo que no sabían era que Cha Yong estaba ahí por un intento de homicidio, con una sentencia de 3 años, y su obsesión por el dinero venía de un lugar mucho más complejo y profundo. La rutina se interrumpió cuando un guardia anunció una visita para él. Era Dayen, su amiga de la infancia, y la única persona que se tomaba el tiempo de ir a verlo. Al verlo, ella notó lo delgado que estaba, preocupada. «¿No te dan de comer bien acá o te están pegando también?», le preguntó con una mezcla de angustia y reproche.
Él intentó calmarla, negando todo. Dayon, con su estilo directo, le aconsejó que se defendiera, incluso con sugerencias bastante extremas para marcar territorio. Pero más allá de los consejos, Hu-yong se preguntó por qué ella se molestaba en visitarlo tan seguido, gastando plata en pasajes. Dayon, ofendida, le mostró un montón de monedas que había juntado, preguntándole si creía que estaba en la ruina. Sorprendentemente, Cha Yu-yong se negó a aceptar el dinero, diciendo que no iba a tocar plata sospechosa, aunque no tuviera a sus padres. Su rechazo dejó a Dayon completamente desconcertada. Ella le insistió, preguntándole si era por la promesa que se hicieron, que cuando se graduaran del colegio se irían a vivir juntos a Seúl. Dayon le aseguró que ella se encargaría del dinero, pidiéndole que solo se cuidara. Justo en ese momento, un guardia anunció que la visita había terminado. Apurada, Dayon le pidió a Hu-yong que se enfocara en salir de ahí y que por favor no se esforzara demasiado. «¿Me lo prometes?», le dijo antes de que la separación los apartara. Mientras Dayon se iba, Hu-yong la vio alejarse. «Promesa, lo siento mucho, Dayon», pensó, recordando una conversación anterior con ella. En ese recuerdo, Dayon, con un rostro marcado por la preocupación, le dijo que su padre, o más bien ese hombre, lo había dejado en ese estado. Cuando Hu-yong intentó disculparse, la reacción de Dayon fue furiosa. «¿Qué? ¿Perdón? ¿Me estás cargando? No es momento de preocuparse por otros». Ahí, Dayon le reveló la cruda verdad. «Tu papá está en coma por el jarrón que le tiraste». Le advirtió que si no despertaba, la policía no lo iba a dejar en paz. Pero Hu-yong, con una expresión de resignación, le respondió que estaba bien, que por la violencia familiar que había aguantado toda su vida, no creía que lo fueran a castigar tan fuerte. Sin embargo, ese pensamiento se rompió cuando la escena lo llevó al tribunal, donde un juez, con voz seria, dictó la sentencia. Sentencio al acusado, Cha Hu-yong, a 3 años de prisión. Hu-yong quedó en shock, la indignación llenándolo. ¿Qué? Me torturó con violencia toda la vida, y por un momento en que no me contuve, ¿me meten preso? Volviendo al centro de detención, mientras lo llevaban, Dayen se despidió con unas últimas palabras llenas de preocupación. «Come bien, si alguien te jode, decime, dale, ¿me prometes?». Hu-yong la miró por última vez mientras lo escoltaban. Ahora, de vuelta en la realidad de la cárcel, la voz de un guardia retumbaba por los pasillos. «Hasta en la cárcel, si causas problemas, te aumentan la condena. ¿Quieren quedarse más tiempo acá, manga de desgraciados?». Entre el caos y los empujones de los guardias, Hu-yong se mantuvo al margen, observando con calma mientras un enorme guardia reprendía a otros internos. Mientras el ambiente en la celda se calmaba a duras penas, Hu-yong aprovechó el momento para sentarse y revisar sus papeles. Le habían informado que si se portaba bien, su sentencia de 3 años podía reducirse. 3 años, no era un maltrato, se dijo a sí mismo. Agarró una foto arrugada, una que tenía con Dayen el día que entraron a la escuela, y pensó, «Vamos, aguantemos y sobrevivamos estos 3 años». Pero su momento de reflexión se interrumpió abruptamente. De la nada, la figura imponente de Kim Sun-ho se paró frente a él. Su mirada cayó sobre la foto. «No está mal», soltó Sun-ho con una sonrisa cínica. «¿Es tu novia?». Hu-yong se sobresaltó, intentando esconder la foto. «No, es solo una amiga», respondió con la voz temblorosa. Sun-ho se rió. «Ah, una que te gusta entonces. Jaja». La atmósfera se tensó. «Dámela», exigió Sun-ho, extendiendo una mano. Hu-yong se aferró a la foto. «No, esto no es para vos», protestó, sintiendo el miedo crecer en su pecho. La sonrisa de Sun-ho se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Mira vos, Cha Hu-yong se atreve a resistirse». Sin mediar palabra, Sun-ho lanzó un ataque. Justo en ese instante, el ruido metálico de una puerta al abrirse resonó. «Celda 36, nuevo interno», se escuchó una voz. Todos en la sala se quedaron helados. Un guardia asomó la cabeza, mirando a los presos.
Háganme un favor y no causen problemas. Los vamos a estar vigilando por un tiempo. Son Ho, que ya había levantado el puño, se detuvo en seco. Su expresión de furia se convirtió en una de incredulidad. ¿Qué? ¿Un nuevo interno? No escuché nada de eso. Los ojos se le abrieron de golpe al reconocer al hombre que entraba en la celda. «Oh, yo conozco a ese tipo», exclamó, con una mezcla de sorpresa y temor. Los demás internos también lo miraban, susurrando. «Es el que mató a 7 agresores de nuestra escuela». El silencio se apoderó de la celda mientras la información se esparcía. Ma Guillaume, sentenciado a 20 años, la pena máxima para un menor. Hu Yong miró al recién llegado, el terror recorriéndole el cuerpo. ¿7 personas? El ambiente en la celda se volvió denso. Kim Song-ho, tratando de disimular su propio escalofrío, levantó la voz. «No tengan miedo, manga de cobardes. ¿Y qué si mató a 7? ¿Quién acá no tiene las manos manchadas de sangre?» Se giró hacia Ma Guillaume con una sonrisa forzada. «Mira esa cara de fiero, con razón es un asesino, jaja. No te hagas el canchero, compórtate bien». Ma Guillaume se paró frente a Song-ho, su presencia dominante silenciando cualquier otra palabra. Song-ho, visiblemente incómodo, retrocedió. «Ja, iba a irme fácil con vos», balbuceó, intentando salvar la poca dignidad que le quedaba, pero su voz apenas era un murmullo. El intento de Song-ho de salvar la cara fue un impulso fatal. «¡Pero qué atrevido que sos!», gritó, lanzando una serie de golpes y patadas que Ma Guillaume esquivó o detuvo sin esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, Ma Guillaume le devolvió la agresión, con una fuerza que hizo temblar el aire de la celda. Song-ho se desplomó, la sangre empezó a correrle por la cara, y Ma Guillaume siguió pateándolo sin piedad. Mientras el resto de los internos se quedaban congelados, Hu Yong observaba con ojos bien abiertos. No era la típica pelea de la cárcel, Ma Guillaume era diferente. Era un tipo que había matado a 7 personas, y lo que se veía era la pura verdad de su poder. Ma Guillaume se paró sobre Sunjo, que ya no podía ni moverse, y con una mirada fría y amenazante dejó en claro quién mandaba. «En este lugar, seas un asesino, un violador o un carterista, todos están por debajo de mí». Los demás internos no podían creer lo que veían. El grandote de Sunjo, que parecía tan rudo, había sido derrotado como si nada. Era increíble lo rápido que había caído. Rápidamente, la dinámica de la celda cambió. Ma Guillaume no se molestó en hacer ninguna tarea, ni siquiera las más básicas, y los demás internos se aseguraron de que sus órdenes se cumplieran, incluso si eso significaba golpear a otros para que hicieran el trabajo. Si Ma Guillaume pedía agua, alguien la traía, y si no, se las agarraba con otro. Hu Yong, por su parte, se encontró asumiendo más y más responsabilidades, lamentándose en voz baja. «Gracias a este inútil novato, el que sufre soy yo. ¡Qué tipo más despistado!». Cuando la noche cubrió la celda y los demás se acomodaron para dormir, el silencio era denso, solo interrumpido por el leve ronquido de algunos. Hu Yong cerraba los ojos, intentando conciliar el sueño, cuando una voz profunda rompió el silencio desde la litera de al lado. «Che, che». La voz de Ma Guillaume rompió el silencio de la celda. Estaba acostado en su litera y en la oscuridad le soltó a Hu Yong. «¿Sos tarado? ¿Tan difícil es hacerle la pata al que manda? Por mucho que no te guste, acá el jefe es el rey y el presidente. Así que cállate y hacé lo que te digo. No te hagas el duro si no podés pelear. Mañana empezá a ser más considerado. Vos». Y entonces Ma Guillaume le lanzó la pregunta directamente, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «¿Vos siempre vivís tan miserablemente?». Yu Yong se quedó helado. Esa pregunta, dicha por Ma Guillaume, le resonó en lo más profundo. Era una verdad que lo golpeaba. ¿Vivir miserablemente? Para Yu Yong, esa había sido la constante desde chico. Se vio de nuevo en el piso, golpeado, rodeado por la frialdad de su hogar. Sí, su vida era eso, una miseria constante. Pero había una diferencia. Ahora, él estaba decidido. «Sí, voy a vivir miserablemente hasta el final», pensó Yu Yong con una furia silenciosa que lo impulsaba. «Pero solo hasta que salga de acá».
Su mirada, aunque perdida en el techo de la celda, se proyectaba hacia la libertad. Mientras tanto, afuera, la nieve caía suavemente, y el frío calaba los huesos. Dayeon, envuelta en su abrigo, caminaba por la calle, pensando en Huyong. «Pobrecito Huyong, adelgazó un montón», se dijo, cruzándose los brazos para darse calor. «Tendría que mandarle algo de comer. Con su personalidad no va a decir nada si sufre, pero seguro está pasándola re mal por dentro». Se imaginaba a Huyong comiendo, y el simple pensamiento de una vianda le sacaba una sonrisa. En momentos así, necesita comer bien. Aunque sea una simple vianda, seguro se emociona, ¿no? Con esos pensamientos, Dayeon siguió su camino, la preocupación por su amigo pesando en su corazón. Dayeon cruzaba la calle con su vianda en mano, pero el destino tenía otros planes. De repente, un estruendo la envolvió. En un instante, todo se volvió caos. La vianda voló por los aires, la comida se desparramó por el asfalto y ella cayó al suelo, inmóvil. Mientras tanto, dentro de la prisión, Cha Yu-yong dormía profundamente, ajeno a la tragedia que ocurría afuera. Al día siguiente, un guardia se acercó a él con un rostro sombrío. «Lo siento», le dijo, y explicó que hubo un accidente fatal justo en la intersección frente a la cárcel. La sangre de Huyong se heló. La frase retumbó en su cabeza. Esa chica, ella estaba ahí. Una punzada de terror le apretó el pecho. Era Dayeon. Destrozado, Yu-jung se sentó en el piso de la celda, la mirada perdida, intentando asimilar la noticia. La desesperación lo invadía mientras el resto de los internos seguían con sus vidas, ignorándolo. Pero la crueldad no tardó en aparecer. Kim Sun-ho, el matón de siempre, se acercó a Yu-jung. «¡Hey, Cha Yu-jung! ¿No limpiaste el baño hoy? ¿Perdiste la cabeza últimamente?», gritó, mientras notaba la foto en sus manos. Otro interno, con un tono más frío, le soltó a Sun-ho la noticia del accidente. La chica de la foto estaba en el auto. Sun-ho, con una sonrisa maliciosa, le preguntó a Yu-jung si esa era su novia y se burló de él por haber mentido sobre su relación con Dayeon. «Ja, ja, ja, pobre idiota, ¿qué vas a hacer ahora que tu novia está muerta?». Y, como si eso no fuera suficiente, Sun-ho le arrebató la foto a Yu-jung. Con la imagen en su mano, la observó con una burla aún más retorcida. «Oh, ¿no es muy linda? Es demasiado para Cha Yu-jung». Luego, con una descarada falta de respeto, comenzó a subastar la foto entre los internos, como si fuera un objeto y no el recuerdo más preciado de Yu-jung. «A 500 gones, barato, barato, ¿quién da más? 600, 700, 1000, ¡vamos!». Los demás se reían, haciendo comentarios sugerentes y denigrantes sobre Dayeon y el propio Yu-jung. Para Yu-jung, cada palabra era un golpe, un recordatorio de su impotencia y de la brutalidad de ese lugar. Ma-geom, que observaba la escena, se acercó a Yu-jung. Le preguntó sin rodeos si siempre vivía de una forma tan miserable. Yu-jung, sorprendido por la directa pregunta, no supo qué contestar. Ma-geom, con una mirada fría, se giró entonces hacia Kim Sun-ho, quien seguía mofándose y aferrándose a la foto. «Esto ahora es una edición limitada», dijo Kim Sun-ho, intentando quedarse con la foto para seguir con su cruel burla. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Ma-geom le lanzó un golpe seco y contundente que lo mandó a volar por toda la celda. Los otros presos, aterrorizados, solo pudieron mirar cómo Sun-ho caía al suelo, derrotado. Hu-jong observaba la escena, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la satisfacción cruzando sus ojos. Por un momento, el ambiente de burla se disolvió, reemplazado por el respeto y el miedo que infundía Ma-geom. Con los días, la vida en el centro de detención siguió su curso. Hu-jong y los demás internos trabajaban en el taller, una rutina monótona que les recordaba dónde estaban. Durante una de esas jornadas, Hu-jong de repente empezó a hablar. Le contó a Ma-geom, quien lo escuchaba con atención, sobre su padre. «Mi supuesto padre», comenzó Hu-jong, revelando que era la mano derecha de un jefe de una banda menor. Desde que era chico, la violencia doméstica era el pan de cada día.
Aunque para él era algo normal, algo que tuvo que soportar, llegó un punto donde ya no pudo más. Pero hubo una vez, continuó Hu-yong, con la voz cargada de un dolor antiguo, que no pude contenerme. Fue cuando se metió con mi amigo. La imagen de aquel que lastimó a su amigo, que probablemente era Kim Sun-ho, apareció en su mente. En ese momento, la furia lo invadió. Solo quería detenerlo a toda costa, pensó, mientras recordaba la desesperación que lo llevó a su acto de violencia. Y en medio de esa desesperación, Hu-yong recordó una lección brutal que le había enseñado su propio padre, entre golpe y golpe. Hay que pelear. Era una idea grabada a fuego, que ahora se desataba en cada puñetazo que conectaba contra Kim Sun-ho. Kim Sun-ho, tirado en el suelo, completamente rendido, balbuceaba pidiendo piedad, ofreciéndole plata, lo que sea. Sabía que Hu-yong siempre estaba detrás del dinero y le ofrecía la cantidad que quisiera. Pero Hu-yong, con la cara ensangrentada y una sonrisa amarga, solo pensó: ¿plata? Suena bien, pero ya no la necesito. Su razón para aguantar todo, para soportar la cárcel y la miseria, se había ido con Dayen. Ya no había un porqué para su paciencia. En su cabeza volvían los ecos de la voz de su viejo, la misma que le decía que pelee, la misma violencia cotidiana que había vivido. ¡Uf! ¡Qué estallido de capítulo! Así como Hu-yong no pudo contenerse y desató su furia, ustedes no se contengan y hagan estallar ese botón de like. Suscríbanse y comenten qué manhwa nos traemos para la próxima. ¡Chao!